El nombre de la música indie proviene de la abreviación de la palabra en inglés independent, que significa independiente, es decir, que llega al público por sus propios medios, aquellas bandas que graban, editan, promocionan y distribuyen su música por medio de disqueras independientes usando generalmente recursos propios. Este estilo de música surge en los años 20, cuando las grandes discográficas estadounidenses se vieron desafiadas por pequeñas casas discográficas independientes, las cuales estaban enfocadas principalmente en la música jazz y blues, ya que se consideraba de mal gusto transmitir por la radio música de la comunidad afrodescendiente. Sin embargo, estas fueron absorbidas por las grandes compañías. Para 1941 surgió la asociación Broadcast Music Incorporated, por sus siglas BMI, a la que se unieron músicos y compositores que no habían dado a conocer su música. Esta sobrevivió a la implacable censura de ese entonces, incrementó sus ingresos y su fama, y gracias a esta se promovieron las primeras canciones de rock and roll, dando pie al surgimiento del concepto de música indie en los 50s, creando un mercado más sólido. Los 80 son maravillosos, definitivamente. ¿Por qué? Fue una época muy colorida, de mucho color y de mucho apertura hacia distintos géneros. Venía muy encasillado desde los 70s, que era o rock o era pop. En los 80 se fusionaron todo eso, entró la tecnología muy fuerte, los sintetizadores tuvieron un papel muy importante dentro de la música, y toda la tecnología, los mismos videos, las iluminaciones y todo eso. Entonces fue maravilloso vivirla y ahorita añorarla y darse cuenta que de algo sirvió para lo que está sucediendo. En los 80s surge el rock alternativo o indie rock en Reino Unido, Estados Unidos y parte de Canadá. Aunque muchos dan su origen con el punk de los años 70 y el rock psicodélico, en los 90s empezaron a surgir nuevas opciones para apoyar las propuestas de músicos con talentos a los que se les veía futuro dentro del mercado, especialmente en el género del rock. En la época de los 2000, hubo muchos cambios en la industria musical debido al incremento de la importancia del Internet. Surgieron pequeñas empresas que lograron el crecimiento de sus propuestas y generaron buenas bandas como Muse, The Strokes y The Cooks, por mencionar algunas. Hay un fenómeno terminando la década de los 90s, empezando la del 2000, las computadoras ya tuvieron mayor participación en nuestra vida y fueron cada vez más complicadas y cada vez más sofisticadas, que dio oportunidad a que la música se pudiera reproducir o por lo menos copiar, que es lo que era la piratería. Cuando era el disco de acetato era muy complicado reproducir un disco de acetato, pero la piratería se daba por medio de un cassette. Lo grababas de tu estéreo a un cassette y era la piratería. Cuando sale el formato en digital, que es un CD, pues era mucho más complicado poderlo clonar. Y entonces la industria discográfica se hizo muy fuerte porque no había manera de cómo escuchar la música, sino era más que comprando ese disquito y reproduciéndolo en un reproductor tuyo. Cuando las computadoras en la comodidad de tu casa tú ya lo podías hacer, empezó a darle en la torre a la industria discográfica. En esta época surgieron las redes sociales tales como MySpace, que aparece en el 2003, un momento en el que la música necesitaba medios para difundirse, especialmente para los grupos con menos posibilidades de difusión. La red social, con todas las facilidades que ofrece, abrió la oportunidad de promocionar, comercializar y distribuir la música entre un gran número de usuarios. Algunos grupos musicales, ahora bastante conocidos, se dieron a conocer gracias a esta red social, tal es el caso de Lily Allen y Arctic Monkeys. Gracias a estas plataformas electrónicas que proporcionan la facilidad de la comercialización y promoción de la música, la industria del disco se vio obligada a modernizarse debido a la forma creativa de trabajar de muchos artistas, que hicieron de la independencia su bandera. Y si no fuera por este medio, muchos músicos seguirían anónimos. La música independiente aparece propiamente en México a partir del 2004, con el surgimiento de bandas indie que buscaban dar a conocer su música o como una vía alternativa por malas experiencias con disqueras comerciales. Algunos emergieron como solistas, grupos o incluso en colectivos como Zoé, Porter, Canseco, Jumbo, el colectivo Nuevos Ricos y colectivo Happy Feet, entre otros. Desde los inicios de la música independiente siempre fue muy prolífica, abriendo un mar de opciones para conocer a los músicos innovadores con propuestas alternativas.
El escenario musical independiente en Guadalajara cada año toma más fuerza, pues en los grandes eventos como el 212, Epicentro, Coordenada, Rock por la Vida, entre otros, hacen apariciones algunos artistas de este tipo como lo son el Tapatío Jorge Siddhartha, La Celestina, Caloncho, Radaid, Natalia Lafourcade y muchos más. Ahorita es muy fácil difundir tu música. Además, desde cualquier teléfono tú puedes escuchar música de todo el mundo. Y te puedes confundir, no sabes cuándo realmente es bueno o es malo. Puede tener una sobreproducción la música y realmente no sabes si a la hora que la ejecuten ellos en un escenario realmente sea la adecuada. Entonces, los grupos se van a una parte más cómoda porque tienen todo a la mano, que era algo que no sucedía tampoco en los 80s, ¿no? Tenías que tener ciertos recursos para conseguir ciertos instrumentos. Ahora están a la vuelta de la esquina de cualquier ciudad, puedes conseguir cualquier instrumento de la más alta calidad y poder el mismo día grabar tu canción, el mismo día la publicas, la subes en una red social, la subes a internet y todo el mundo se da cuenta de lo que hiciste. Entonces, sí creo yo que se confunde el público, se confunden las mismas bandas, y una forma muy cómoda de, pues igual sacar dinero, pues es haciendo todo, ¿no? O poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, creo yo que sí hay muchos músicos muy talentosos, pero están viviendo esa parte cómoda de hacer un cover y no explotando su creatividad para una propuesta real. En la actualidad, la música indie está muy relacionada con el rock. La independencia puede darse en cualquier género como el pop, hip hop, rock o incluso el reggaetón. Al principio, el término indie era para identificar un sello discográfico independiente. Más tarde comenzó a asociarse con el estilo de música y surgieron géneros como el indie pop, indie rock, indie folk, electro indie, entre otros. Eso sí que es parte de generar un mejor proyecto, ¿no? Las estructuras necesarias para que tu nombre suene. Y qué bueno, ¿no? Porque antes, si no era por medio de una compañía disquera, no podías hacer algo o que tu nombre sonara. Ahora tú lo puedes ir sacando, ¿no? Invirtiendo inclusive ya ese nombre. Podría decirse entonces que los músicos o grupos independientes son dueños de su música, carrera y promoción, y estas forjan su carrera en compañía de sus seguidores y atendiendo a las necesidades de los mismos. Rock versus géneros populares. El principal problema que enfrentan las bandas de música independiente en Guadalajara es el gusto que tiene el amplio grupo de personas hacia el género grupero y la música comercial, ya que no se toma con mucha seriedad a los músicos locales, prefiriendo por encima de estos a bandas independientes de otros lugares del país o extranjeras. Sí está cabrón, ¿no? Porque, por ejemplo, la misma escena, somos todas las bandas que pues nos vamos por ¿cómo decirlo? Por una línea, que es como géneros un tanto parecidos, y entre nosotros mismos, pues nos vamos jalando, pero en realidad la gente no recibe tanto este tipo de géneros. Pues. O ya esperan a que tengas como muchos seguidores, como para Sí, seguirte. Dicen, es que ya está de moda, ya lo voy a seguir. Creemos que las bandas que sobresalen es justamente porque tienen esa forma de salirse un poco de esos cuadros, ¿no? Estructurales determinados. Así que sí, siempre va a estar ahí como digamos el formato pop, que bueno, a mí me gusta mucho, no estoy en contra de él, pero también nos encanta jugar con esa misma estructura de canción popular. Mira. No, mira, el cotorreo, pues, como dice Nicky, empezó así como a hacer un proyecto medio pop. Ajá. Y traíamos como ya varias ideas como medias dance, pero pues no se nos quita lo de arquetos y a la hora de la hora no nos salió. Y cuando empezábamos a hacer una rola ya un poquito más pop, pues empezaba a quedar como de repente con ciertas cosas que le dan tonitos medios más dark wave, y a la hora de la hora pues nos fue gustando más cómo se iba moviendo, porque ya habíamos hecho antes proyectos experimentales o tipo punk, y dijimos pues algo como más popero, ¿no? Como una especie de... Lo pensábamos como una especie de sátira. Dijimos, o sea, somos nosotros haciendo como música pop para sonar en más lados, pero pues a la hora de la hora se movió esto por otro lado. La competencia es amplia y los espacios son pocos. Los dueños de bares prefieren agrupaciones que toquen covers a música original. Pues mi papá, con el simple hecho de ser un artista, que dicen que se murió, se murió por drogadicto. Para él todos se mueren de sobredosis, pero...
Los grupos musicales a través del cristal social. La mayoría de las personas visualizan a los grupos independientes de la escena local como una pérdida de tiempo, pues consideran que esto lo hacen por gusto o hobby, reprobando cada acto que tenga lugar en un espacio libre para su expresión. Sin embargo, las bandas no dejan de tocar y de sorprender al público que disfruta de su música. Todas son iguales. Todas Ajá, pero hay adultos que sí nos dicen, ay, sí está bien padre, y son personas de la edad de mi papá. Ajá, o sea, como sus papás bien y a mi papá no le gusta nada y a mi mamá tampoco. Pues ya ahorita como ya tengo 28, ya es como, pues ya mija, ¿no? Ya qué te puedo decir. Pero sí en una época sí mi mamá no estaba para nada de acuerdo que yo tocara. Sí era como, me avergüenzo de que andes tocando y así. A mí me dice mucho, qué chido tocas, si eres el vocal, no, seguramente las mujeres. Y luego te subes bien borracho, bien drogo. Jamás. Sí, digo, como estamos feos, no nos va mal con las mujeres. Pero ese no es el, veces las drogas. pero ese no es el punto, ¿no? El punto es salir a tocar, expresarte. Y en nuestro caso, hacerlo de la mejor manera posible físicamente, no drogas, no alcohol, no nada, porque creo que demerita la ejecución, lo que le vas a entregar a la gente, y aparte el esfuerzo de estar tocando y ensayando durante mucho tiempo para irte a subir a un escenario, tocar tomado, sería un desperdicio. Ya no existe tanto ese estigma de músico drogadicto. Realmente ya el espectro de personalidades de la escena del rock es muy amplio. La música es como una parte muy importante para nosotros, que le tenemos que dar su lugar. El tiempo es oro para los músicos. Cada uno de los integrantes tiene diversas actividades por las cuales en ocasiones no pueden coincidir en tiempos. Sin embargo, cada uno de ellos se da tiempo para poder ensayar o asistir a las presentaciones que se tienen. Entre la vida social, la familia, el hogar, la pareja, el trabajo y otras cosas por hacer a lo largo de su día, es muy difícil invertir dedicación y constancia. O sea, no es tan fácil como nada más, hay que juntarnos a tocar y ya, no, porque pues cada quien tiene su trabajo, o que tu mamá no te deja, o que, o sea, no se puede. Pues, todos estábamos ocupados y se nos complicó mucho tiempo para ensayar por los trabajos, por la escuela y demás, como que no congeniamos bien los horarios. Y un tiempo era como de en la mañana, pero muy temprano, porque ya más tarde no puedo, o muy en la noche. Es que sabes que todo va cambiando y evolucionando y transformándose. Cuando estás chavo y empiezas a tocar, ¿de qué te privas? De salir con tus cuates a jugar fútbol o lo que quieras, porque estás tú como loco ahí, y tu jefa está, guitarrazo ahí, ¿no? El baterista que siempre complica las familias. Ahí estás. Entonces, esa es la primera parte donde te empiezas a excluir, ¿no? Y luego ya la escuela también, ¿no? Estudias y tienes que, ¿cómo se dice? Juntar las dos partes, compaginar a la perfección para que puedas estudiar y puedas seguir tocando y sentirte pues, ese rockero que tú admiras pues, en cualquier banda, ¿no? Que sientes que estás creando algo. Financiamiento o cuestiones económicas. En la mayoría de los casos no tienen los recursos económicos necesarios para poder siquiera tener un ensayo decente. Los músicos que inician su carrera tienen esta complicación, ya que no todos trabajan o son de familias pudientes, volviéndolo una de las principales complicaciones de los músicos. La pobreza, la dificultad más grande es la pobreza. Sí, pues en cierto aspecto sí nos limita un poco no tener tantos recursos para que se hace falta, para lo del EP. Para, no sé, una masterización, tocadas fuera, que tenemos que negarlas porque no tenemos ese recurso para ello. Pues hay momentos donde sí gastamos mucho en transporte, también pues en sí es el dinero, porque Moy tiene que comprar parches, nosotros tenemos que comprar cuerdas, cualquier cosa que se rompa o algo, pues hay que pagar, ¿no? Y sí es muy difícil conseguirlo de las tocadas, porque la mayoría no recibimos dinero, y sí pienso que eso es como lo más difícil en las bandas independientes. Todos estamos pobres. Sí, está difícil la situación. El futuro de la banda.
Proyecciones a futuro de cómo quieren ver la banda posicionada, ya sea en cuanto a lo económico o al éxito personal, principalmente que se tenga una vista clara de lo que la banda quiere y busca en el futuro a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que está dentro de los planes de la banda, ya sea ser conocida local, nacional o internacionalmente, así como el hecho de cómo piensan llegar hasta su meta? Ajá, pero yo creo que el mayor logro que podamos tener ya sería sacar nuestro EP. Y yo creo que de ahí va a ser un parteaguas grande y se van a venir cosas buenas, eso espero. Llevamos planeando todo esto muy bien y tenemos la expectativa de llegar muy, muy lejos hasta donde queremos tocar hasta en el Glastonbury y todo eso. Pues sí planeamos no solo tener como LP y hacer videoclips, sino pues sí hacer algo bien, igual empezar a ir a otros estados, a otras ciudades, a ver qué show. De que al Coachella. Mañana. Y lo emocionante es tener un proyecto y poder cada quien su instrumento tocar, ¿no? En vivo. Ese es el punto interesante. ¿Por qué estamos por tocar en vivo? Más o menos en lo que una banda se alcanza a proyectar, sí es entre 8 y 10 años. O sea, no estoy diciendo que nos vamos a morir de hambre en ese tiempo. Vamos a ponerle los ex que hagan falta para seguir adelante. Convivencia y ambiente de trabajo. El convivir con personas diferentes, con una misma idea, pero distintas formas de pensar y de gustos. Algo muy importante es que nos conocemos bien, ¿no? Entonces, Sí. como decía Javi anteriormente, que pues siempre nos decimos las cosas al chile como son. Entonces, mientras esas cosas perduren, mientras se sigan diciendo las cosas, yo creo que no. Ay, creo que los chiles. No, siempre hemos sido muy unidos y espero que siga así, ¿no? O sea, es como una hermandad. Pero que bueno, o sea, todos nos llevamos bien. Claro, ya antes de compañeros también somos muy buenos amigos, nos llevamos muy bien. Cada uno de los integrantes tiene un carácter muy especial seguramente, y hay quien se cree más, quien se cree menos, y eso, y el ya estar ahorita en un proyecto como el que estamos, es parte también de la madurez que hemos adquirido como seres humanos, entendernos mejor, aceptarnos mejor, aguantarnos y sobre todo saber que lo que nos gusta es la música y que si no controlamos muchos detalles de carácter, pues no vas a ninguna parte, ¿no? El cambio de vida por subir al escenario. Los cambios que se dan en su vida a partir de pertenecer a una banda. O sea, tienes que encontrar a alguien que te entienda pues como músico y que no vas a cambiar, o sea, no vas a dejar la música. Entonces, sí, como dicen, o sea, tienes que llevar al matrimonio, tienes que llevar a los hijos, pero pues, si mi gusto es tocar, habrá muchos que les guste estar 4 horas el fin de semana viendo fútbol sentados, pues a mí me gusta tocar. Pero sí, como de, ay, ya andan de aquí para allá, bien rockstars, y ya ni hablas, y con comentarios así, pero así que nos tengan como, no sé. Y también más bien porque muchos de nuestros amigos pues ya son músicos también. Ajá, entonces ya, pues ya estás dentro. Es como es normal, ya lo ves. La música independiente tiene una larga carrera y poco apoyo y reconocimiento en la escena musical de Guadalajara. Sin embargo, los músicos tapatíos no se dan por vencidos. Saben que es difícil llegar alto y que esto conlleva a más responsabilidades y grandes pasos. Pero la pasión que tienen por la música no los dejará detenerse.